Bueno, aquí estamos en la transformación de vectores, en la cual tenemos la reflexión, la rotación, la traslación, la expansión y la contracción. Primero vamos a ver la reflexión, la cual es una transformación lineal de un punto, del cual puede ser, dependiendo de el eje de coordenadas X o Y, y lo vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver en este pequeño diagrama. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una recta en nuestro eje de coordenadas, en nuestro plano cartesiano, que tuviera por coordenadas de, podría ser x menos 2, y1, ese es el punto, y podría ser también x menos 1, y4, por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 1. Aquí lo tenemos. Esta recta tendría por números, por ejemplo, este podría ser A y este sería B. Entonces, ¿qué pasa? La reflexión lo único que hace es actuar como un espejo. Lo que hace es como si este fuera nuestro espejo y lo pasáramos de este lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Contar el número de unidades que hay de cada lado. Así poder hacer una reflexión con respecto ya sea a X o a Y. Por ejemplo, aquí nosotros lo vamos a hacer con respecto a Y, que es este. Entonces, de aquí a acá simplemente hay una sola unidad. Entonces, si tenemos en el eje de coordenadas menos 1, 4, tendríamos del otro lado más 1 y 4. O sea que nuestro punto quedaría de este lado, en esa posición. Y por ejemplo, A tiene 2 unidades de diferencia hacia el lado izquierdo, hacia los negativos. Entonces tendría que tener 2 hacia los positivos. Entonces sería 2 y 1. X2, Y1. Y unimos. Y lo único que hicimos fue hacer una reflexión. Pasar de un lado al otro exactamente igual. Y lo mismo se puede hacer con respecto a X. Y esta misma figura quedaría de la posición de abajo. Eso con respecto a la reflexión. Ahora pasaremos con la rotación, la cual pues es un poco más, bueno, no complicada, pero sí necesitas un poquito más, ¿no?, de procedimientos. Para el cual nosotros usaremos nuestra herramienta para poder hacer los ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería exactamente lo mismo. Si tuviéramos una figura, vamos a poner, por ejemplo, un triángulo, ¿no? Vamos a hacerlo en el plano de color rojo. Si tuviéramos un triángulo que abarcara aquí x menos 3, y1, ese sería, por ejemplo, A. B sería x menos 2, y2, ese podría ser B. Y x menos 1, y1, podría ser C. Entonces simplemente tendríamos que unir los puntos. Este sería A, este sería B, y el de abajo sería C. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestros puntos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora a través del transportador vamos a hacer que vamos a unir un punto del centro con que este va a ser nuestro punto de origen con alguno de los puntos que nosotros aquí tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una línea a el punto de origen que nosotros consideramos el centro. Entonces ahí colocamos nuestro transportador que quede bien alineado. Y aquí lo que nosotros necesitamos es que nos digan
qué ángulo es el que necesitamos rotar. Por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer a 90 grados, en el cual aquí vamos a poner, en esta dirección salen los 90 grados. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene una medida, ¿no? Y conforme a la medida de esta recta, es a la distancia a la que vamos a colocar esto. Que recuerden que pues eso se puede hacer con el segmento. Pero aquí pues lo vamos a medir, el cual da una medida de 2.5. Entonces, hacia 90 grados, recuerden que es hacia la línea que nosotros marcamos. Entonces quedaría aquí nuestro punto. Y este sería nuestro punto C, pero con un detalle, que este sería C'. Igual que acá arriba, que en el caso anterior se me pasó ponerlo, pero este sería A' y B', que en la reflexión pues cada uno tiene su primo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, una vez que hicimos esto con C, hacemos lo mismo con A. Tomamos y lo unimos con el punto de origen. Y a partir de ahí, hacemos los 90 grados. Colocamos de nuevo, alineamos bien y a 90 grados. Entonces, a partir de ahí, conforme a la medida que hay, es donde lo vamos a colocar. Entonces, de aquí a 5 centímetros. Entonces lo ponemos a esta parte y a 5 centímetros se encuentra el eje de A. Ahí tenemos A. Y ahora hacemos lo mismo con B. Colocamos nuestro transportador, unimos al punto de origen. Conforme a ese, sacamos el ángulo, 90 grados, el cual está casi idéntico al de C, pero obviamente tienen una distancia distinta. Entonces de aquí medimos y son exactamente 5 centímetros. Colocamos a la línea del ángulo y colocamos el punto para después nosotros simplemente unirlos. Y aquí tendríamos a C. Este era la reflexión de A y este de B. La reflexión, la rotación. Y con esto lo único que hizo la figura fue hacer esto. La rotamos en un ángulo de 90 grados. Esto fue a 90 grados. Y se puede hacer lo mismo en cualquier grado de ángulos. Pueden ser 1, 2, 10, los que sean. Pudimos haber usado hasta 180 y la figura quedaría hasta acá. Pero lo único que hizo es que esta figura la teníamos así y al rotarla a 90 grados quedó así. ¿Ok? Eso sería la rotación. Ahora tenemos la traslación. La ponemos en este plano, en el cual nosotros debemos de también tener una figura. Entonces necesitamos o una línea, como lo podría ser esta. Entonces vamos a colocar una línea, que es un poco más sencilla. Vamos a poner en su eje de coordenadas, sería menos 3, 1. Podemos poner, ¿no? Menos 3, 1. Y el otro podría ser menos 2, 4, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lo vamos a tener aquí el punto. ¿Y qué se hace? Pues simplemente se unen. Entonces a partir de aquí recuerden que tenemos a A y a B. Aquí ya tenemos nuestros puntos A y B. Voy a pasar de este lado para que se vea mejor. Aquí tenemos A y a B, pero aquí necesitamos el número a través en el que se va a recorrer, que podría ser, por ejemplo, necesitamos que se recorra 5 unidades, ¿no? O
sí, 5 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Que a cada una de estas nos vamos a recorrer 5 unidades, pero aquí también podemos hacerlo con respecto a X o con respecto a Y, como lo hicimos en el ejercicio de acá. Como aquí lo hicimos con respecto a Y, allá lo vamos a hacer con respecto a X, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1, 2, este sería 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sería lo que lo tenemos que recorrer. Entonces, por ejemplo, en esta parte, nosotros tenemos esos 5. Entonces, cada punto lo vamos a recorrer 5 unidades, que también podrían ser a la izquierda o a la derecha. Pero ahorita nos vamos a recorrer conforme al eje de las X hacia abajo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro punto de origen, que sería menos 3, 1. Entonces, contamos las 5 hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4. Justo en este punto, conforme sería menos 5, no, menos 3, menos 5, sería el lugar de posición final de la traslación. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Justo en este punto sería nuestro punto A'. Y ahora, ¿qué hace falta? Pues nuestro punto B'. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Al punto menos 1, menos 1 es donde vamos a hacer nuestra ubicación nueva, nuestra B'. Disculpa, menos 2, menos 1, porque este estaba en el menos 2. Aquí lo tenemos y simplemente con una línea se unen. Y esta fue una traslación de 5 unidades, vamos a ponerla aquí, 5U, con respecto al X, ¿ok? 5 unidades de cada uno con respecto a X. Ahora, ese fue traslación. Falta expansión y contracción, en la cual vamos a utilizar nuestro último plano, ¿ok? Aquí tenemos otra figura, podemos poner, ¿no? La cual puede ir desde A, puede ser igual a aquí, bueno, lo vamos a hacer con negro para que se vea, ¿no? Aquí podemos ubicar el punto A, aquí podemos ubicar el punto B, el punto C y el punto D, el cual, como pueden observar, da un rectángulo. Aquí lo vamos a poner con, bueno, también lo colocaré con negro para que sea más notable. Bueno, con rojo también podemos. Este sería A, este sería B, este sería C y este sería D, ¿ok? Ahí tenemos nuestra figura, la cual voy a seguir a unir. Esta es nuestra figura y tenemos un rectángulo, ¿no? Conforme a las coordenadas. ¿Qué sería x1, y0, x3, y0, y sería x1, y2, x3, y2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para esto nosotros tenemos una fórmula, que de acuerdo a la expansión, esta sería un aumento escalar. ¿Por qué? Porque necesitamos una escala. Entonces, podría ser que, por ejemplo, nuestro escalar, que comúnmente se define como K, podría ser igual a 2. Entonces, aquí vamos a poner nuestra fórmula, ¿no? Sería la coordenada, vamos a colocar las coordenadas aquí, vamos a acomodar. Sería A es igual a x1, y0, b es igual
a x3, y0, c sería igual a x1, y2, y d sería igual a x3, y2, ay, 2. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué pasa? Tenemos que la fórmula sería, por ejemplo, si nosotros queremos que aumente de forma, porque puede aumentar con respecto a x o con respecto a y, nosotros vamos a usar a y. Pero, por ejemplo, conforme al lugar de donde tú quieras que aumente, es donde vas a colocar la constante. En este caso, nosotros tendríamos que la expansión sería igual a x constante de y. Así sería. Si fuera el caso al revés, con x, pues aumentaría con la constante x, o con x y y también podría ser. Pero nosotros nada más lo vamos a hacer con y. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cada uno de los términos de y los vamos a multiplicar por la constante, la cual aquí vale 2 unidades. Entonces vamos a multiplicarlo. 0 por 2, 0. 0 por 2, otra vez 0. Pero aquí tenemos un 2. 2 por 2, 4. Entonces nuestra expansión va a quedar con y4. Y otra vez, 2 por 2 va a ser otra vez 4. Y tendríamos 4. Esos serían nuestros nuevos números para la expansión. Entonces nuestra nueva figura quedaría de la siguiente forma. A sería igual a x1, y0. B sería igual a 3x, y0. C sería igual a x1. Y y sería 4, que es nuestro nuevo número. Lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con azul para que se vea cuál sería la nueva figura. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Aquí sería el punto de nuestra nueva y, de nuestra nueva c, perdón. Y aquí en d tendríamos 3 y 4. Entonces sería justo en este punto. Y esa sería nuestra nueva figura, la cual voy a proseguir a unir. Y como se pueden dar cuenta, nuestra figura de origen era la mitad de lo que era esta. ¿Por qué? Porque nuestro escalar fue 2, fue el doble. Si hubiera sido 3, nuestra figura hubiera quedado pues 3 veces su tamaño original. Y por ejemplo, también podríamos hacerlo en una contracción si nuestro escalar fuera 0. Podría hacerse. Nuestro escalar sería igual a 0. Vamos a dibujar un último plano en el medio. Lo voy a dibujar, bueno, otra vez con la regla. Y vamos a colocar las divisiones. Ahí tenemos nuestro nuevo plano. Y aquí vamos a realizar la reducción o contracción. Entonces nosotros vamos a tomar como base nuestra nueva figura, ¿vale? La grande, la que aumentó. Entonces, ¿qué pasará si ahí tuviéramos el escalar 0? Entonces sería una reducción. ¿Por qué? Porque aplicaría la misma fórmula. Pero, en vez de multiplicarlo por 2, nuestro escalar en esta ocasión vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos nuestra figura con todos estos valores igualados a 0, porque 0 multiplicado por cualquier número, pues daría 0, ¿no? Entonces tendríamos que nuestra nueva figura sería 1, 0, sería aquí, 3, 0, sería aquí, tendríamos 1 y 0, sería ahí mismo,
y 3 y 0 sería aquí mismo, o sea que sobre estos se estarían encimando. Y aquí nada más lo uniríamos. Pero aquí tenemos a B, a C y a D. Pero lo que pasa es que aquí hubo una contracción y por eso están todos juntos. Bueno, eso sería todo sobre la transformación de los vectores. Espero les haya funcionado y muchas gracias. Bueno, y ya aquí para terminar, pues de esta forma quedaron nuestros ejercicios. Reflexión, traslación, la rotación, nuestra ampliación y nuestra contracción o expansión también. Y aquí están todos ya de manera general.